En esta ocasión saludamos al doctor Patricio Rivas, le damos la bienvenida. El doctor Rivas es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa IAN, la Universidad de Posgrado del Estado. Vamos a conversar de este acuerdo inminente que será firmado, se ha anunciado este viernes en Suiza entre Estados Unidos e Irán, que aparentemente pondría fin a este conflicto de prácticamente 100 días, un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Sin la anuencia de Israel no están conformes con la intermediación de Pakistán, que si se logra este acuerdo merecerían el Premio Nobel de la Paz. Doctor, una lectura en ese sentido de este acuerdo que se firmará este viernes en Suiza. Mira, hay un maravilloso libro en el siglo XX que se llama El proceso de la civilización, de un autor magnífico que es Norbert Elias. Yo creo que el acuerdo de paz hay que mirarlo en el contexto de la civilización y la estabilidad. Son 47 años de conflicto entre lo que podríamos llamar el gran occidente geopolítico e Irán. Y se cierra un ciclo, aparentemente, se cierra un ciclo de tormentas y grandes riesgos para la paz mundial entre Irán, Israel y Estados Unidos. A mí me llama la atención 4 hechos que creo, y tú lo tocaste, que hay que consignar en un análisis un poquito más acuicioso. En primer lugar, en la participación de Irán. Irán siempre ha mantenido la participación de Irán en este proceso de conversación, en el cual Irán siempre ha mantenido una actitud abierta al proceso de negociación y paz. Y un Estados Unidos que se ha movido entre una actitud a veces más dura y otras veces más aperturista. Y un Israel que mira con sospecha el conjunto del proceso, para lo cual tiene muchos fundamentos. O sea, aquí los 3 grandes jugadores que están en esa mesa tienen motivos de tener aprensiones por el otro. Por eso la firma de estos 14 puntos de paz, que conoceremos en detalle. Aunque oficialmente no se han dado a conocer, no se han dado a conocer, que conoceremos oficialmente el día viernes, constituye un paso adelante en términos de civilización. Puesto ese primer punto de arranque, yo te diría el segundo factor destacable es el rol protagónico que ha jugado Pakistán. Pakistán está próximo a China. Y ese es un elemento que no hay que dejar de considerar en las triangulaciones que los acuerdos de paz de este alcance y naturaleza tienen. En mi opinión, China desde el principio intentó buscar una salida negociada, en gran medida porque se veía afectado por el abastecimiento de petróleo. Pero yo no creo que tanto como se opinaba, ¿sí? O sea, el 20% del petróleo mundial pasa por esa zona y más o menos el 48% del petróleo chino. Pero China conserva unas reservas de la cual no sabemos su magnitud, pero China jugó un rol importante, una función importante, amorigerando los factores de tensión. Y creo que existe una evidente dupla China-Pakistán en términos del esfuerzo por lograr la paz. Ese es un segundo punto que creo que hay que escarbar y destacar. En mi opinión, el tercer punto es la actitud de distancia, que no la veo dramática, yo la veo como parte del gran juego internacional, pero hay que considerarlo entre el presidente Trump y Netanyahu, ¿sí? El día de ayer se retiraron entre los 4 últimos días, de acuerdo a información internacional, se retiró el 20% de los aviones tanqueros que estaban en el aeropuerto Ben Gurión. ¿Por qué este es un dato importante geopolíticamente? Porque los aviones tanqueros permiten el bombardeo del territorio profundo de Irán. Y Estados Unidos retiró esos aviones. El 20% no es una cifra impactante, pero es una seña política. Y al mismo tiempo me ha llamado la atención de cómo la prensa israelita ha señalado y consignado el hecho con gran perplejidad. Yo recuerdo una frase de Kissinger que probablemente muchos de ustedes manejen, que es complicado ser enemigo de Estados Unidos, pero sumamente peligroso ser amigo de Estados Unidos. Lo señaló el secretario de Estado Henry Kissinger.
planteándonos este tema de cómo los ajustes de una gran potencia como Estados Unidos muchas veces generan efectos secundarios en los sistemas de alianza, incluido en Israel en este caso. Y lo cuarto que me parece importante también destacar es que Irán jugó, en términos de la gran geopolítica, jugó, me parece, sus cartas con bastante eficacia. O sea, Irán en los primeros días del conflicto ataca bases norteamericanas, las afecta, particularmente en los países del Golfo, que constituían bases, ¿no? Bases de avanzadas militares de Estados Unidos en la región. Los países del Golfo, que por supuesto no todos simpatizan con Irán, por motivos religiosos bien profundos, sintieron esta presión y el régimen iraní logró a través del Consejo no establecer una política adecuada de hasta dónde llegar con los ataques a las bases norteamericanas. Cuestión que fue graduando con el tiempo. Si alguien hizo ese trabajo, va mostrando cómo se manejan los ciclos de ataque. Y Estados Unidos bombardeó algunas centrales de agua potable, pero no las más importantes, ¿sí? Centrales de agua potable de la población civil, que podían ser de alguna manera ¿Qué se esperaría con el petróleo? Porque uno de los temas, aspectos que ha estado en juego en todo este conflicto ha sido el tema del petróleo. Irán prácticamente bloqueó la circulación de los buques petroleros, tanto de todos los países, por el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos, en cambio, bloqueado. También. Claro. ¿Qué va a pasar ahora con el tema del petróleo? Porque también los países europeos, más bien el G7, los países más ricos o industrializados del mundo, acordaron prácticamente ponerle más sanciones a Rusia para tratar de presionarla para que dialogue sobre la paz con Ucrania. Mira, es que ese es el punto. Tú traes a colación una cuestión importante. Hay que ubicar este conflicto en 3 zonas de tormenta: Taiwán, China, Ucrania, Rusia y Medio Oriente. Cierto que es que el nivel de gravedad que tiene cada uno de los conflictos hoy día es diferente y la velocidad de desarrollo es distinta, pero hay que mirar el gran tablero, porque al mismo tiempo que está ocurriendo lo que tú consignas, el presidente Trump amenaza al presidente Macron con ponerle impuestos al vino en la reunión del G7, ¿sí? Que es un producto de exportación evidentemente importante para Francia, pero tiene un valor simbólico. Ya hoy día, anoche pasaron 4 grandes petroleros iraníes por el estrecho de Hormuz, ¿sí? Bajó el precio internacional hace algunas horas, ¿no? Bajó el precio internacional del oro. Subió un poco el euro y bajó un poco el dólar. O sea, se tiende a lo que podríamos denominar un régimen de estabilidad financiera internacional, que está puesto, y te insisto, quizás en la imagen, está colgado con alfileres, ¿eh? Pero está operando. O sea, eso es lo que hay que mirar, pero está colgado con alfileres. El tema de Rusia-Ucrania es un tema fundamentalmente grave para Europa y los países del G7, exceptuando Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos se ha ido retirando con mucha mesura y con mucha lentitud, digamos con mucho estilo diplomático, si tú me permites la frase, del conflicto Ucrania-Rusia. Las declaraciones de Putin la semana pasada en orden que ahora el conflicto iba a escalar si se atacaba a población civil en Rusia. En general, Putin no juega póker con bluff, ¿me explico? Entonces hay que tomársela muy en serio. Y creo que eso también influyó en que Ucrania graduara más el ataque con drones a poblaciones civiles o a centrales eléctricas. Pero, ¿quién es el que está ganando en todo este conflicto? ¿Sí? Y por supuesto te adelanto una hipótesis de reflexión, porque aquí hay muchos datos que no tenemos y otros tantos que sí tenemos, pero hay que ordenarlos muy bien en términos de secuencia y jerarquía. China. China es la que salió ganando este conflicto. Observa tú. Si yo voy mirando la génesis de lo que ocurrió, te podría decir que en gran medida la política norteamericana, no así la israelita, era saber qué pasa con la economía china en condiciones de estrangulamiento energético, ¿sí? Pero si miras las cifras de compra de petróleo de China,
China en el mes de agosto baja, sí, en el mes de mayo baja la compra de petróleo, utilizando sus reservas que no sabemos cuántas son, pero aparentemente son muchas. China debe estar sacando conclusiones geopolíticas y geoestratégicas de dos cosas. ¿Qué ocurre en un conflicto entre China y Taiwán con el petróleo? ¿Sí? Ese es un tema central. O sea, cómo operan las grandes potencias en un conflicto que tiene un alcance internacional. En este caso sería respecto a China. ¿Qué repercusiones puede tener para nuestra región, especialmente Ecuador, pongámoslo así, en el tema petrolero? La ciudadanía estaría expectante que si ya se va normalizando y, como tú mencionas, colgado con alfileres este acuerdo, el petróleo comenzaría a fluir, bajar los precios. Por ende, también deberían bajar el precio de los combustibles. En Chile, por ejemplo, anuncia de que los precios de los combustibles casi que de manera automática bajó, sí, pero que se esperaría que eso también ocurra aquí en el país. Yo creo que la tendencia debiera ser esa, una baja de los precios de los combustibles y por esa vía una disminución de los ingresos del Estado a través del precio de los combustibles, pero una mayor estabilidad en el mercado interno también en términos de la producción industrial y los insumos. Yo creo que esto vamos a tener que medirlo en los próximos 15 días, con prudencia. Yo te diría que tú mencionas el caso chileno, que por motivo obvio algo conozco. En Chile hay un sistema que opera casi automáticamente, ¿no? Entonces, algunos economistas chilenos dicen que hay que observar los próximos 10 días, qué es lo que ocurre con el precio del petróleo internacionalmente. O sea, están llamando la atención sobre ser prudentes en la reflexión. Bajan los precios, pero en definitiva hay que estar expectante. Creo que si el acuerdo fallara, te pongo una hipótesis trágica y desde luego muy indeseable, ¿no?, para la paz mundial. Si el acuerdo fallara, se regresaría no al punto en el cual quedamos, sino a un punto mucho más grave. ¿De acuerdo? Porque los actores tendrían claro que las opciones de la paz son menor que en el momento en que se interrumpieron los conflictos. Porque, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Israel ayer sigue insistiendo en Gaza, también sí, atacando a Líbano, y eso también, o sea, no se llega a cristalizar la paz. No, y yo creo que no se va a llegar. O sea, yo creo que va a ser una paz, como llamaba alguna vez un estratega, una paz armada. O paz fría, tal vez, como Israel y Egipto. Claro, pero la paz entre Israel y Egipto, acuérdate que se fraguó los acuerdos de Camp Davis y en un gran contexto internacional que postulaba la paz. Yo creo que esta paz, como se trata de un Estado formalmente establecido, el Estado de Israel, con fuerzas de carácter irregular, Hamas, ¿sí?, y las fuerzas irregulares en el sur del Líbano particularmente, tú estás hablando de dos tipos de actores distintos que calculan distintos los niveles de violencia posibles. Y eso transforma la noción de paz en una paz armada. Yo creo que Israel está frente a un dilema de política mundial muy complejo, porque por un lado Israel no puede aislarse internacionalmente oponiéndose a la paz, ¿sí?, en términos formales y activos. Puede hacer incursiones a nivel de hostigamiento sobre las fuerzas irregulares en el sur del Líbano, pero tampoco puede llegar a cualquier nivel de violencia. Eso es un drama, y un drama, te digo, en términos reflexivos. Pero al mismo tiempo, para Israel, en el mediano plazo, en términos de Estado y de su estabilidad proyectada, ¿sí?, en términos también de largo plazo, la paz con Irán, una paz bien construida entre Occidente y Irán, particularmente Estados Unidos e Irán, es un tema que yo creo que garantiza estabilidad en términos fundamentales. Hay que resolver el tema del armamento nuclear, que para muchos analistas internacionales virtualmente Irán no tiene esa opción. Pero con independencia de hecho, que es un punto discutible, para Israel también una paz estructurada, solvente y sólida, yo creo que le da garantía.
Estamos por concluir esta entrevista con el doctor Patricio Rivas, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado del Estado IAEN, sobre la inminente firma del acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. A manera de reflexión final, en un par de minutos máximo, doctor, debemos saludar esta paz. Sí, yo creo que, o sea, siempre hay que saludar la paz, casi una dogmática de la historia, ¿no? Y creo que va a constituir un giro muy importante de la política mundial, que incluso va a influir sobre los conflictos en desarrollo entre Rusia y Ucrania y los conflictos latentes entre China y Taiwán. El punto es el siguiente: ¿cómo se distribuyen las relaciones de poder, ¿sí?, entre un Irán que te señalaba al principio, tuvo 46 años de cerco de carácter estratégico en el campo geopolítico, un grupo de Emiratos Árabes que se vieron duramente afectados y que sintieron que Estados Unidos, lo han señalado, no se jugó por defenderlo, un Israel que tiene una amenaza, sí, latente en términos de su definición geopolítica en el Medio Oriente, y una China que miró desde arriba y desde afuera el conflicto, apoyando a Pakistán para que fuera el mediador por excelencia de esta paz. Todo el mundo sabe que detrás de Pakistán está China, así como detrás de la India a veces está Rusia, me explico, ¿no? Eso es como una suerte de división histórica del trabajo desde el 47-48 del siglo pasado en adelante. Y por eso te señalaba, corriendo el riesgo de la afirmación, ¿no? Bueno, entonces se trata de la reflexión, de que el gran ganador es China. El gran ganador es China porque hizo un cálculo, logró descomprimir el estrecho. Omán y Irán se van a repartir, ¿no?, el tránsito por el estrecho. Seguramente va a haber que ver una enorme cantidad de elementos técnicos, cómo se cobra el peaje, si se cobra peaje, si no se cobra, si solo se le aporta seguridad. En 30 segundos, el rol de Europa gana, pierde, porque Francia va como país nuclear europeo, Sí, líder, anunció Macron que iba a invertir millones y millones de dólares en el tema nuclear, ¿no? claro. Yo creo que Europa está saliendo muy mal parada, así directamente, del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde su papel ha sido periférico porque tomó partido demasiado apasionadamente por uno de los bandos, y en el conflicto en el Medio Oriente, como alguna vez dijo el presidente Trump, tienen un solo portaaviones y parece que funciona mal. ¿Te acuerdas de esa frase? O sea, no, Europa salió de las grandes ligas globales, ¿sí? Yo creo que en el campo diplomático, por supuesto que sigue jugando un rol fundamental, pero en términos de geopolítica específica, con efectos operativos concretos, Europa ya está debajo de lo que conocimos históricamente durante el siglo XX. Muchísimas gracias por este análisis que nos ha hecho en esta entrevista con HCJB Noticias, el doctor Patricio Rivas, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado del Estado IAEN. Hasta otro momento, doctor, siempre bienvenido. Gracias, te agradezco nuevamente esta invitación y nos seguiremos viendo, ojalá que en un contexto de paz. Chao.